Erika Nawauksik y mi coequiper Eduardo Arrubia con la ponencia Enseñanza de la Filosofía del Derecho en clave de género. Les aviso, les reitero, tienen 10 minutitos, yo faltando 2 los voy a estar cortando. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todas, a todos. Bueno, voy a exponer el trabajo que hice en coautoría con la profesora Erika Nawauksik y el profesor Eduardo Arrubia. Los tres integramos la Cátedra de Filosofía de Derecho de la Facultad de Derecho de la UNICEN. Lo que hacemos en el trabajo es contar algunas de las herramientas o experiencias pedagógico-didácticas que hemos introducido en el dictado de nuestra asignatura a los fines de plantear la perspectiva de género en la formación de los futuros abogados y abogadas. En particular, el hecho de, digamos, recurrir a, en el marco del aula, ¿no? En el espacio del aula, a herramientas de conocimiento que nos permiten problematizar situaciones de discriminación que atraviesan las mujeres y disidencias sexuales. Bueno, nuestra asignatura forma parte de, bueno, pertenece a cuarto año del plan de estudios de abogacía y se encuentra organizada en sus contenidos a la luz de una perspectiva filosófica particular, como lo es la teoría trialista del mundo jurídico, desde la cual consideramos que el derecho se puede construir desde 3 dimensiones, que corresponden a realidad social, a normatividades y valores. Bueno, en el marco de esa propuesta filosófica en particular, es que hacemos un recorrido histórico por distintas ideas filosóficas, tomando como hilo conductor esa propuesta filosófica en particular. Bueno, y inauguramos el contenido de nuestra asignatura con la dimensión de los valores, desde la cual concluimos el fenómeno jurídico. Y allí nos concentramos en la pregunta sobre la justicia, donde en la antigüedad destacamos los aportes de esta famosa tríada conformada por Sócrates, Platón y Aristóteles. Puntualmente en relación al pensamiento de Sócrates, destacamos su noción de la justicia en términos absolutos, ¿no? Como filósofo interesado en la búsqueda de lo universal, ¿no? La esencia, la naturaleza de las cosas, por oposición o en polémica con sus contemporáneos, los sofistas, que sabemos propusieron una noción de justicia en términos relativos, ¿no? Es decir, como justicia que depende o que varía en función de cada ciudad-estado, de cada individuo. Y ahí vemos en esa polémica Sócrates-sofistas el germen del problema filosófico de lo universal, lo particular, que nos sirve como marco, digamos, para la pregunta, por ejemplo, respecto de cuál ha sido el lugar que ha tenido la mujer en la historia, cuál ha sido los distintos momentos por los cuales ha transitado el feminismo, ¿no? Por ejemplo, considerando que desde sus inicios el feminismo mostró los reclamos de la mujer por su equiparación al hombre, ¿no? En términos de un reclamo en términos de igualdad, es decir, por ser incorporada a un concepto de individuo que se presentó como modelo universal, abstracto, encarnado exclusivamente en el hombre, ¿no? Luego, pensando en un segundo momento del feminismo, donde se observa digamos, el reclamo de la mujer por el reconocimiento de la diversidad, de la diferencia, ¿no? En definitiva, de lo particular frente a las diversas realidades, ¿no? Con lo cual, bueno, aquí esto, les decía, nos parece que estos distintos momentos por los que ha pasado el feminismo constituye una ejemplificación de este problema filosófico de lo universal y lo particular, que a la vez nos permite poner en crisis ese modelo universal de sujeto masculino de la modernidad. Y bueno, en relación al pensamiento de Platón y de Aristóteles, también abordamos su noción de la justicia y sus ideas acerca de la organización social, ¿no? Todo lo cual nos permite abrir la pregunta respecto de, o en relación al lugar que cada uno le asignó a la mujer en la ciudad-estado que ambos diseñaron, ¿no? En el entramado social y familiar. Ahí, bueno, destacamos las diferencias entre uno y otro, porque, bueno, sabemos que, por ejemplo, en el caso de Platón, digamos, no dijo que hubiera actividades o tareas diferentes según los sexos, sino en función de las aptitudes naturales, por lo cual reconoció que era posible que hubiera ocupaciones comunes entre hombres y mujeres. Preferencia, ello es diferente a Aristóteles, porque él
directamente nos excluyó de la ciudadanía, negándonos la posibilidad de realizar actividades vinculadas al espacio público, ¿no? Y en función de considerar que hay funciones naturales, es decir, que vienen dadas por la naturaleza, funciones de las mujeres y funciones de los hombres. Entonces, el pensamiento de ambos nos permite plantear el problema de lo natural, lo construido, ¿no? Abrir la pregunta en el aula respecto de si, bueno, hay diferencias naturales entre hombres y mujeres, o en realidad se trata de construcciones socioculturales que se demandan en un tiempo y en un espacio determinado, ¿no? Nos permite justamente, bueno, ver la diferenciación de roles y espacios femeninos y masculinos, la diferenciación entre lo público y lo privado, nos permite analizar esta separación conceptual que se ha hecho entre sexo y género, ¿no? Lo primero como característica biológica, lo segundo como fenómeno sociocultural, planteando si en realidad la noción de sexo no es también una cuestión que se construye socialmente y culturalmente, ¿no? En definitiva, esto nos permite abordar la cuestión del concepto de ciudadanía que ha primado a lo largo de mucho tiempo y los procesos de exclusión que ha significado para ciertos sujetos, y mostrar en definitiva que el derecho ha reproducido durante mucho tiempo un discurso, ¿no? La ideología patriarcal, y en definitiva poner en tela de juicio muchas de las cuestiones que hoy se replantean. Y en conclusión, entonces, para ir cerrando, la enseñanza de la filosofía del derecho en clave de género convoca a los estudiantes a cuestionar la visión sobre la persona, la familia, la sociedad que ha predominado durante largo tiempo. De esa manera, bueno, desarrollamos las ideas filosóficas al hilo de la pregunta, de manera de interpelar a los estudiantes a replantearse muchas de las cuestiones que hoy se ponen en crisis. Las preguntas y sus posibles respuestas se enmarcan en el problema filosófico de lo universal, lo particular, y lo natural, lo construido. Lo primero nos permite poner en crisis el modelo universal de sujeto masculino. Lo segundo, interrogar acerca de las diferencias entre hombres y mujeres y las construcciones sociales y culturales acerca de, que se han establecido en el tiempo. Y por último, bueno, agregar que todas estas temáticas o problemas se abordan en el aula a partir de ciertos recursos audiovisuales que nos permiten justamente generar el espacio para la pregunta y la respuesta y la aplicación de las distintas ideas filosóficas. Bueno, muchas gracias, y no sé si mis compañeros desean muy agregar bien, algo. con el tiempo. Bueno. No sé si hay tiempo, no sé si después, sino cuando se abra para Un los minutito, comentarios. Erika, si querés hacer un minuto. una aporte. Yo traté de apurarme sí, por si alguien quería. Sí. Edu, ¿querés que diga algo? Entonces, bueno, aprovecho entonces, bueno, para agradecer también el espacio, y lo que tratamos de mostrar en la ponencia es al menos estas dos nociones que también se amplían cuando tratamos, por ejemplo, edad moderna, pensando, por ejemplo, en los contractualistas, en el grupo de pensadores encargados de legitimar el Estado, la sociedad civil, la libertad, ¿no? Y la igualdad entre los seres humanos. Y entonces aprovechamos para explicar el feminismo como el surgimiento del feminismo en el marco de la Revolución Francesa y ese reclamo por la universalidad en lo que respecta a la razón, igualdad de derechos y oportunidades que obviamente las mujeres tenían vedadas, como dice Celia Morós, refiriéndose a Amelia Valcárcel, el feminismo como el hijo no querido de la Ilustración. Resaltar que esto lo hacemos en el aula, como bien mencionaba Flor, porque en nuestro programa no tenemos ninguna referencia a ninguna mujer, y en definitiva lo que fuimos logrando es esto, ¿no? De ir por lo menos incorporando la visión de género, las perspectivas de género y la cuestión de tanto mujeres como disidencias en estas discusiones a medida que vamos desarrollando los distintos conceptos. Un poco como dice también María Luisa Femenías, lo que tratamos de hacer es buscar más filosofía para la filosofía. Eso es todo. Gracias por el espacio.
Excelente, excelente, hermosa la ponencia también. Bueno, ahora seguimos con mi compañera Guadalupe Bustos, vamos a exponer los derechos humanos y la perspectiva de género en abogacía en nuestra Facultad de Económica.